que Freddy viviera en Cartagena abría muchas puertas, pero también era un poco asustador. Es una ciudad costosa, es una ciudad que no es tan fácil. Y pues era venirse a hacer un documental. Específicamente no había un sueño tan grande de cómo sobrevivir sino más bien cómo usar unos ahorros y todo ese conocimiento que había con clientes y con algunas marcas que pudieran apoyar esta historia. Sí, pues fue precisamente en mi búsqueda de irme a Tenerife, era para conectar más con el surf, con mi cámara, para mejorar también mi nivel, no tanto de surfista, más bien de camarógrafa de surf. Porque mucha gente me pregunta como, ay, entonces eres una tesa surfeando, y es como, ah, pues ya quisiera yo. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Algunos buscan un mundo feliz, otros lo crean. Una frase maravillosa que conocí recientemente cuando estuve hace ya algunas semanas allí en Cartagena y conocí dos mujeres maravillosas, pujantes, que se han sabido desafiar durante todos estos años. Ellas, ya les voy a contar a quién me refiero, han creado una empresa maravillosa, Oleada Films, una empresa dedicada a la producción y postproducción de contenido audiovisual. Y al frente de este proyecto de Oleada Films hay dos mujeres maravillosas, yo lo había dicho, que son Ana María Mazo y Viviana Sáenz. Ana María y Viviana, bienvenidas a La Emoción de Liderar. Gracias, Gabriel, y qué emoción estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar en este espacio contigo. Muchas gracias, Ana María y Viviana. Pero bueno, sé que todos estamos muriéndonos de ganas de conocer acerca de Oleada Films. ¿Qué es Oleada Films y cómo se gestó este proyecto maravilloso? Bueno, Oleada es un sueño de esos que están en el estómago y empiezan de un momento a otro a florecer y a hacerte sonar todos los sentidos. Yo fui de vacaciones a Barcelona y terminé en Tenerife, donde estaba Vivi. Nosotras nos conocemos hace muchos más años que esto, pero este fue un reencuentro creativo muy especial. Estaban en el festival de cine de surf, porque es un lugar donde hay mucho surf, y ahí había un afiche de un niño que se llama Freddy Marimón. Terminó siendo un niño colombiano, surfista adaptado, que no tiene las dos piernas y un brazo, pero que es un teso surfeando. Y a partir de ahí me quedó sonando mucho como la idea de, wow, cómo este niño logra lo que logra, me inspiró, volví a Bogotá a seguir mi vida como productora, trabajaba en una productora de comerciales, pero no podía desprender mi mente y mi ser como de la posibilidad de hacer un proyecto que tuviera mar, que tuviera surf, y no podía desprender la imagen de Freddy de mi cabeza. Empecé a investigar quién era este niño, tenía 14 años, y ya me metí muchísimo a Freddy en cada uno de mis amaneceres de la vida y a investigar hasta que dije, ok, voy a cumplir años en noviembre. Yo viajé en octubre, ya era noviembre. Voy a cumplir años y me quiero regalar de cumpleaños la opción de conocer a Freddy y entender yo qué es esto, todo lo que estoy sintiendo. Y entonces viajé a Cartagena, conocí a Freddy, fui a su casa,
escribí por Instagram, él me respondió que si quería conocerlo, pues ahí estaba, me respondió su mamá. Bueno, fui a su casa, un barrio que se llama La María, aquí en Cartagena, un barrio súper lindo, justo muy cerca de donde vivimos ahora. Y apenas conocí a Freddy, le pedí como mucho ese día de cumpleaños las señales, si de pronto tendría que seguirlo más, si el proyecto era con él, que por qué me generaba este amor sin conocerlo bien y sin entender toda su historia. Y ahí también tuvimos mucha conexión Freddy y yo, y empezó a abrir un mundo de posibilidades de lo que le iba a pasar a él el siguiente año a nivel profesional. Era un niño solamente de 14 años que había ganado un mundial, pero que el siguiente año se le abrían una cantidad de puertas hasta surfear la ola más gigantesca de Antiajupo, que era su sueño. Entonces, todo esto inspirado mucho por Vivi, una fotógrafa de surf increíble, amante del mar, yo no tanto, yo con un poco más de miedo al mar, pero todo esto, no sé, en una sensación del corazón que me decía, sigue esta historia está en Colombia, está en Cartagena, está cerca del mar, está inspirado por un ser que es Vivi, que las puede conectar nuevamente como en una cosa creativa que siempre ha existido en nuestra historia. Y empecé a compartir esta idea con Vivi y obviamente le conté todo lo que pasó el día del cumpleaños de Freddy, de mi cumpleaños, perdón, que pues comenzó a ser maravilloso la cantidad de señales que recibí, desde juegos pirotécnicos hasta todo lo que pasó ese día, que me indicaba que por ahí era. Justo, pues llevábamos un montón de tiempo sin vernos con Ana. Yo estaba viviendo en Tenerife hacía aproximadamente unos 5 meses. Antes justo estaba viviendo en Barcelona y precisamente me quise ir de Barcelona en búsqueda de un poquito más de calma, porque Barcelona es un voltaje, y encontrar las olas, encontrar mejores olas, encontrar más surf un poquito de más nivel. Y esa fue como mi búsqueda en ese momento. Y justo allí, estando allí, fue que conocí también pues, a Freddy Marimón. Yo lo conocí diferente a como lo conoció Ana. Yo sigo mucho el surf profesional. Y justo Freddy había hecho parte de una serie documental inspirada en las diferentes historias que hay alrededor del mundo que son de superación y que son de oportunidades gracias al surf. Entonces resulta que el segundo capítulo de esa serie era sobre Freddy. Entonces, que fue el mismo póster que vio después Ana en el festival de surf que había ahí, festival de surf, de cine de surf canario. Y fue muy bonito, inspirador, como entender que había un colombiano, un surfista colombiano, campeón mundial de surf adaptado. Y yo estando al otro lado del mundo, decir como, wow, como así que yo me vengo a buscar surf y resulta que en Colombia pues tenemos a este campeón mundial y además de tanta inspiración. Y fue así como pues eso, como reconectamos con Ana y sobre todo reconectamos a nivel creativo y a nivel ya como de trabajo, porque pues así nos conocimos. Yo era, ¿cómo se dice? ¿Se te olvidó qué eras? No, estaba haciendo, lo que estaba practicante, estaba haciendo las prácticas en la productora donde Ana trabajaba. Donde Ana era productora ejecutiva y ella era mi jefe directo. Entonces fue muy bonito reconectar de esa forma y pues nada, ahí empieza toda esta gran idea, empieza a gestarse este pequeño bebé que se llama hoy en día Oleada Films y pues donde volvimos a reconectar. Y
y saben que me enamora de lo que me están contando y es que muchas veces el mundo del liderazgo y el mundo organizacional persiste en esta idea de que hay que hacer una estructura, un plan, ¿cierto? Tenerlo todo claro. Y yo lo que escucho es que ustedes fueron capaces de seguir señales, de Ujú. seguir la intuición, de leer el contexto y eso que les decía, que se siente estar frente a esta señal que la vida me pone. Y yo creo que muchos proyectos fracasan es porque sistemáticamente le dan la espalda a estas sensaciones y por el contrario, pues lo que ustedes nos están contando es que todo el brillo de oleada pues está justamente en seguir esta señal y hacerse de pronto lo que yo llamo hacerse caso. Ujú. Y Total. bueno, eligen montar o qué oleada esté en Cartagena, ¿cierto? No fue ni en Boyacá, ni fue en Buenos Aires, ni fue en Ciudad de México, ni fue en Tenerife, sino que fue Cartagena, en Colombia, esta ciudad caribeña tan preciosa. ¿Y qué significó, para que vayamos a esa pregunta, iniciar este proyecto allí, en la ciudad de Cartagena? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Pues realmente era Cartagena porque Freddy vivía en Cartagena y pues estábamos necesitando grabar a Freddy mucho tiempo, mucha parte del tiempo. Eh, la idea y la ilusión de vivir en una ciudad con mar, yo ya había estado en Australia, que compartimos esa experiencia con Vivi, fue duro porque allá nos tocó cada una encontrar pues como sobrevivir en estos países que es tan difícil el trabajo o cuando no tienes el idioma pues se hace más difícil. Entonces, luego el anhelo de seguir encontrando el mar y de buscar una ciudad con mar, porque no sé, de ahí viene una calma y una sensación para mí luego de 10 años en Bogotá que wow, era como necesario dejar Bogotá, ya no podía más con ese gris. Igual amo Bogotá, pero ya era como hora de cambiar. Y que Freddy viviera en Cartagena abría muchas puertas, pero también era un poco asustador. Es una ciudad costosa, es una ciudad que no es tan fácil. Y pues era venirse a hacer un documental. Específicamente, no había un sueño tan grande de cómo sobrevivir durante, sino más bien cómo usar unos ahorros y todo ese conocimiento que había con clientes y con algunas marcas que pudieran apoyar esta historia, comenzó a ser como la prioridad. Y en eso me centré yo cuando llamé a Vivi a decirle, oye, te vendrías de Tenerife a hacer la cámara de este documental. Al principio va a ser un poquito como, vamos a vivir del día a día, pero ¿cómo te sientes? Y ahí Vivi recibió mi llamada y tomó decisiones. Sí, pues fue precisamente en mi búsqueda de irme a Tenerife, era para conectar más con el surf, con mi cámara, para mejorar también mi nivel, no tanto de surfista, más bien de camarógrafa de surf. Porque mucha gente me pregunta como, ay, entonces eres una tesa surfeando y es como, ah, pues ya quisiera yo. Cuando hay buenas olas me metes con la cámara a capturar esos momentos que me parecen súper mágicos y obviamente ese contacto con el mar es demasiado importante para mí. Entonces, en ese momento en el que Ana me hace la llamada y me dice como, bueno, emprendamos esto, metámonos de lleno y yo súper emocionada porque pues era la oportunidad de hacer algo además pues en mi país que jamás, de verdad, jamás me imaginé que hubiera alguna posibilidad y sobre todo como esas, con una historia tan bonita, tan inspiradora y yo le dije a Ana, pues vamos con toda. Igual para mí fue, nunca tuve miedo de hacerlo y de mandarme a vivir esta aventura, pero era difícil igual porque yo estaba en un proceso de papeles para obtener la ciudadanía española. Entonces, justo estaba empezando ese proceso, ya llevaba 3 años viviendo en España y eso resultaba, me traía como unas condiciones para yo poder estar tanto en el proyecto de Freddy y de Oleada,
cómo pues seguir adelante con mi ciudadanía y pues teniendo en cuenta que uno no puede estar más de 3 meses por fuera del país porque pues o si no empiezan a haber como ciertos retrocesos en el proceso. Y bueno, nunca tuve miedo, yo dije, las cosas van a funcionar, las cosas van a fluir, tendré que estar regresando a España y haciendo cosas para no perder ese proceso, pero yo sé que las cosas pues no, como que no me trabé mucho por pensar en cómo, ay, ¿qué va a pasar? Voy a perder, Simplemente creo que soy una persona de impulsos y de dejarme llevar por las cosas que me emocionan un montón y que a las que pues al final son sueños, ¿no? Son metas y este tema de Freddy para mí era muy grande, entonces no fue tan difícil tomar la decisión y simplemente cuando hablamos con Ana fue como, bueno, pues mi compromiso contigo es hacer este documental y sacarlo adelante y hacerlo realidad. Y ya cuando surgió la idea de crear una productora, crear una empresa para poder nosotras ser dueñas del documental, porque pues así funciona este tema audiovisual, las productoras son las dueñas del contenido, no si yo por ser camarógrafa, yo no, al final yo no puedo decir, o sea, digo sí, soy camarógrafa de ese documental, más no soy dueña del contenido. Entonces, en ese ejercicio decidimos crear Oleada y bueno, ahí viene la gran historia de en el 2020, cuando entra la pandemia y empieza a trucar un poco los planes, pero todo para bien, diría yo. Sí, realmente había que crear una empresa porque la figura de recibir cualquier inversión, cualquier apoyo de cualquier marca, requería un nombre. Entonces, después de que Vivi me dice que sí, que es antes de que sea diciembre, pero yo con muchas dudas de renunciar, también como que Vivi se viniera de Tenerife, implicaba un peso para mí, o sea, esto era un sueño en común, pero yo dentro de ese, como que cogí esas riendas para poderlo hacer realidad, pues obviamente a nivel económico sí tenía un peso importante y habían unos viajes que hacer, teníamos que tener algo de dinero pues como para podernos mover. Y mis jefes en ese momento, cuando renuncié, me decían, nadie vive en documental, Ana, cuidado, que estás loca, estás en un momento muy, muy bueno de tu carrera. Era como todas las razones para no hacerlo. Pero todo empezó como, yo lo sentía cada vez más, o sea, yo me levantaba y sentía cosas. Sentía que estaba dejando mi casa en Bogotá, sentía que me estaba despidiendo de algunas personas, de algunas escuelas también, de querer hacer como algo totalmente desde mi ser. Y bueno, en una de esas tuve un sueño muy revelador, que es muy bonito, que soñé escribiendo la palabra oleada con H en letra pegada, aunque el logo no sea en letra pegada, pero fue un sueño que tuve y que me desperté llamando a Vivi a decirle, Vivi, soñé con el nombre de la productora. Y a pesar de que eso, ahí todavía no había tiquete comprado desde Tenerife, ya estaba soñando con el nombre de la empresa y de cómo se iba a llamar. Y en una de las despedidas que comenzaron a hacerme, esas despedidas que todavía uno está como en la decisión, que sí, que no, mis amigos me invitaron a un picnic y llevaron un oráculo de la sabiduría, se llamaba, y saqué la carta que se llama Hacia el mar, y ahí fue ya la decisión definitiva de venirme para acá con Vivi. Qué historia tan fantástica. Es que justamente es eso, escuchar las señales, ¿cierto? ¿Qué me dice el universo? ¿Qué me dice la vida? ¿Qué me dicen los datos? ¿Qué me dicen las cifras? ¿Y cómo lo incorporo? Y también, mientras las escuchaba, recordaba esta frase que alguna vez el escritor, creo que Mario Mendoza, traía de una tribu norteamericana que dice, lánzate, ya encontrarás el piso.
lánzate, ya encontrarás el piso, como que esperamos que el piso aparezca y si el piso aparece yo me lanzo. O sea, hasta que no aparezca yo me lanzo y justamente aquí es al revés, es seguir las señales, es seguir los sí se puedes, es también poner un límite, que es eso que yo dejo, ¿cierto? Que eso es lo que me va, que se me va y que voy a recibir a cambio. Me parece magnífico esta historia inspiradora. Además, me imagino que Freddy Marimón no se imagina todo lo que ha provocado con esta inspiración. Total. Total, no se imagina. No sé, yo estoy seguro que no se imagina, pero de alguna manera es generar pues como toda la gratitud de cara a esto y que ustedes supieron leer las señales. Bueno, pero entonces me imagino, ya estamos en Cartagena y empiezan a aparecer proyectos. Yo soy testigo que he visto más bien proyectos en documentales, comerciales, videos, musicales, allí ha aparecido proyectos de todo tipo. Pero ¿cuál es ese proyecto que en estos años o proyectos del cual ustedes se sienten muy orgullosas porque refleja un poco el espíritu de Oleada, la visión de Oleada y que hoy sería maravilloso que compartamos con todos los que nos están escuchando? Vivi y Ana. Pues yo creo que lo más lindo fue crear Oleada, decidir venirse a vivir acá y saber que el primer reto era ir al Mundial de Surf en California, en La Joya. Ese era el primer gran reto, tener el dinero para ir o saber que si contábamos con los ahorros para eso, podíamos abusar un poco de los ahorros o de la confianza y que había que medirse. Pero era muy importante porque es el Mundial de Surf Adaptado, donde se reúnen todos los surfistas ciegos, con muchas discapacidades que realmente uno dice cómo surfean, y surfean. Entonces, fue el mejor regalo de la vida en el inicio de lo que fue Oleada. Lo pudimos hacer con Vivi y al llegar ahí comenzó el COVID. Entonces, inevitablemente este proyecto para mí y este inicio de cosas, recuerdo que me encontré a Sami Besudo en el avión, le mostré el teaser del proyecto y quiso ser un patrocinador del documental, pero eso fue sin saber que ya nos íbamos a encontrar el COVID. El COVID evolucionó muy rápido y casi que no podemos regresar. Y al regresar, la Vivi también podrá compartir lo que fue ese primer proyecto acá en Cartagena que nos dio vida, nos siguió demostrando que llegaba la pandemia, el COVID, pero que podíamos seguir acá y podíamos seguir vivas. Sí, hay mucho, pues obviamente las cosas no vienen solas y la experiencia que tiene Ana y que tenía en ese momento después de venir, de vivir 10 años en Bogotá y de hacer su trabajo como productora ejecutiva, a ella le dejó muy buenos clientes que confiaban muchísimo en ella y eso hizo que pues ya teniéndome a mí también al lado como camarógrafa, como más técnica en esa parte audiovisual, pudiéramos ser un gran equipo y una gran oportunidad pues para poder hacer proyectos y justo pues en esa contingencia, en ese momento tan difícil en el que nadie podía viajar, nadie se podía mover de sus casas, nosotras estar aquí en Cartagena pues nos brindó la posibilidad de estar en la costa y de ser una oportunidad para gente que estaba en Bogotá y no poder viajar. Entonces, así es como llega en plena pandemia un proyecto súper bonito. Yo creo que es un proyecto muy importante para Oleada porque pues le dio vida además en ese momento, que fue en alianza con una productora en Bogotá y con una productora en Argentina para Coca-Cola. Y era justo en ese momento que ellos querían enaltecer a todos los tenderos de barrio, que eran quienes estaban precisamente poniendo el pecho pues a las necesidades de la comunidad y claro, estas grandes cadenas estaban totalmente cerradas y uno iba a la tienda del barrio, era
a buscar, pues obviamente que el arroz, que no es que bueno. El caso es que fueron los pequeños gigantes, se llamaba así la campaña, y nos abrió las puertas para, primero que todo, pues tener un contacto muy bonito con estos pequeños empresarios que aquí en Cartagena estaban sufriendo igual un montón, creo que en cualquier parte del mundo, pero fue la posibilidad de irnos a la calle a buscar a estas dos figuras que fueron muy importantes como en tanto estéticamente, obviamente hablando, y además como de la transmisión de este barrio, ¿no? De Cartagena, cartagenero, en Getsemaní además fue podernos contar sus historias desde ese punto de vista del que madruga súper temprano, se pone la 10, limpia todos los productos, su tapabocas, tal. Y era literalmente Ana y yo, Ana haciendo la producción, yo con cámara en mano y contando esta historia, relatándola con estos dos chicos, después un señor y un chico muy joven, que nos dio la oportunidad de contar la historia desde el lado de Cartagena y además de poder tener una oportunidad de ingreso para ellos en ese momento tan difícil, para ellos y para nosotras, obviamente. Lo más bonito fue, sigue contándote la historia, cómo se empieza a expandir ese proyecto que empezó a... Sí, entonces ya es un voz a voz, entonces están... las chicas oleadas, nos empezaron a decir, en Cartagena están las oleadas, entonces era como, suena bonito, eso suena bien bonito, y yo recuerdo que ya empezó la gente, o sea, esto no fuimos nosotras ni nada. Fue apareciendo. Fue apareciendo la gente diciendo, ya entiendo, es que la ola es Vivi y tú eres el hada. Y yo, mira, y con dos personas coincidieron en decir eso y es muy bonito porque creo que en hacer la magia y en esto que es como, ok, voy a conseguir el cliente, tal, voy a traer esto, luego está Vivi, esa ola que lo lleva y lo tranquiliza o lo sube, lo baja, lo tiene estable y lo lleva hasta el final. Entonces era un complemento que la gente estaba viendo de quiénes éramos las dos, cómo podíamos aportar a cualquier cosa acá. La publicidad nos dio mucha vida. Luego empezó a expandirse porque entonces, por ejemplo, el proyecto de Coca-Cola también nos abrió una puerta en Puerto Rico y entonces en Puerto Rico empezaron a pasar cosas porque Cartagena se parece mucho a Puerto Rico y producir acá es mucho más barato, entonces empezamos a producir ya para afuera y fue esto de no parar. Durante toda la pandemia tuvimos de qué vivir, tuvimos cómo pagar nuestros gastos fijos. Luego ya también empezamos a ver proyectos más grandes. Nos apoyaron productoras justo donde yo trabajaba antes, nos apoyó muchísimo y fue como el gran aliado que tuvo Leada. Pero también empezamos a ver que no solamente éramos buenas consiguiendo casting, locaciones y sudándola tanto, porque esto era sudarla y sudarla en el set, con el transporte, con la alimentación, con la logística, sino que también éramos muy buenas creando y apoyando socialmente las comunidades. Y siento que el aporte más importante de vivir en Cartagena era como lograr eso y no abandonar esa idea y tampoco querernos enriquecer, pero bueno, Freddy fue ese inicio, aunque lastimosamente en pandemia se cerraron los mares, no hubo cómo seguir haciendo el documental estuvo en stop, se quedó en stop, 8 meses cerradas las posibilidades para que Freddy entrenara y pues durante esos 8 meses nosotras igual teníamos que vivir y fue la publicidad que nos ayudó a mantenernos estables económicamente y a crecer como productora, entendiendo todo lo que podíamos hacer
en una ciudad tan difícil como Cartagena. Y saben qué me va quedando cuando las escucho, y es cualquier emprendedor que no haya pasado por procesos de resiliencia, seguramente no es emprendedor. O sea, magnífico todo lo que les ha pasado y también cómo han venido construyendo redes. Es decir, cómo se han apoyado en su historia, pero también quien va viendo el trabajo lo va reconociendo y se va ampliando la red. También saben que me acuerdo mucho de conversaciones pasadas. Yo creo que nadie se imagina todo lo que hay que hacer en el back para que aparezca un comercial, ¿sí? O para que aparezca un documental. O sea, la logística, el casting, la alimentación, los permisos. Pero por el otro lado, ver una Vivi en la producción Ana, y ver a Vivi, se lo decía cuando vi los Olímpicos, el evento de surf, pues es que el que está grabando, también un surfista, aunque no esté surfeando, surfea. O sea, sí, claro, es una cámara y al mismo tiempo cómo se sostiene. El trabajo es increíble. Así que a las dos unas felicitaciones gigantescas. Y bueno, y hay un futuro enorme para Oleada Films. ¿Qué se espera? ¿Ustedes qué se sueñan? Ya que nos han puesto a soñar tanto, ¿qué se sigue? ¿Cómo se imaginan en el futuro Oleada Films? Pues, a ver, siento que cada año ha sido como un reto distinto. Comenzar queriendo hacer este documental, luego volver a la publicidad para mí, que digamos me estaba alejando, tratando de alejar un poco de ella, también fue una oportunidad enorme y lo agradezco, pero también sé que eso no era como solito lo que quería hacer, ni solamente un documental, ni solamente comerciales, que los agradezco porque es lo que económicamente pues te permite estar más estable. Pero quedan muchas cosas como aún que no he logrado hacer, porque ese día a día que igual a todos nos consume como emprendedores también de sostenibilidad, porque tenemos que estar estables y porque hay cosas que lo generan, a veces te aleja un poco de esa parte creativa y como que esa es la mezcla más importante que ahorita tenemos de reto. Y es que individualmente, como equipo, trabajamos muy bien estos 4 años, fuimos muy poderosas desde lo que cada una podía aportar. Pero ahorita el trabajo individual creo que se hace muy necesario y como que estos talentos creativos y también de prosperidad que cada una ha generado, que generamos cuando nos juntamos, se vuelven como muy necesarios ahorita. Entonces yo quiero mucho escribir mi película, y quisiera mucho poder dirigirla cuando la tenga escrita. Ese es un sueño gigante de Oleada, que se vuelve un proceso más individual que he descubierto en mí, pero que siento que gracias a Oleada lo voy a poder hacer. Y pues para vivir en el proceso individual también ha sido un descubrimiento de muchas cosas y sí, es lo que sueñas. Es muy bonito, pues eso, ver como el proceso y la evolución de lo que somos, de quienes somos individualmente, y pues ver cómo en estos 4 años y medio pues también ha habido evoluciones internas de cada una, y eso es precisamente en lo que se ve nuestro futuro en este instante, que sentimos que es muy de transformación. Como decía Ana, la publicidad nos ha llenado el bolsillo, como por así decirlo, pero nos hace falta hacer lo que nos llena más el corazón y el alma, y eso creo que esa es la búsqueda ahorita, esa transformación, pues saber y entender que obviamente tenemos que vivir de algo, pero también buscando mucho eso que nos llena el alma, y pues para Ana es este tema de su película, y para mí pues es también descubrir como en diferentes tipos de arte, expandir como mis conocimientos y
poner mi creatividad a volar de nuevas formas y como que ampliar un poquito esos horizontes, ¿no? que nos abren posibilidades. Y es siempre buscando la forma de que Oleada evolucione, de generar nuevas cosas para Oleada y asimismo pues generar para nosotras en nuestro interior pues también estas nuevas oportunidades y eso es lo que sentimos que puede pasar. Además, también el último proyecto con el que estamos, pues digamos, cerrando este primer semestre es un proyecto muy bonito para la Sociedad Portuaria de Cartagena que nos sacó muchísimo de la publicidad y nos metió a un experimento para nosotras totalmente nuevo en el que creamos una mina de esmeraldas bastante fantástica, no, obviamente no es ahí la mina real. Pero fue construida para los turistas que llegan a través de los cruceros, los cruceristas, y para llevarlos obviamente a encantarse un poco con la hermosura de Colombia en un espacio muy pequeño que ellos tienen ahí en la sociedad portuaria. Y creamos un video pues como de recibimiento a la ciudad, donde se deja ver un poco la cultura, se deja ver un poco la biodiversidad de Colombia. También pues ellos tienen ahí una cantidad de animales, entonces pudimos crear con animación e imágenes reales un contenido precioso que termina siendo muy fantástico, muy precioso porque se llama La Preciosa. y pudimos salirnos un poquito de nuestra zona de confort y empezar precisamente a buscar esas cosas que nos llenan el alma. Yo me conecté mucho más con el arte, con la escenografía. Ana también se conectó con cosas que jamás se imaginó que iba a hacer, que incluso dirigir obra. No, y los niños, hay una parte muy linda para el cierre del video que es como nos invita a soñar, y lo hacen los niños de la sociedad portuaria, que son niños que tocan diferentes instrumentos. Una de ellas toca el trombón y entonces sale en medio de ese puerto y de ese magnificencia que da estar ahí en medio de todos estos containers y barcos, sale esta niña tocando el trombón. Entonces ahí sí, y el violín, y esos niños conectan mucho. Son niños que tienen unas dificultades grandísimas, pero que son apoyados por la Fundación del Porto Oasis, que es a quien le hicimos esta experiencia de La Preciosa. Y son niños que te muestran que cada día se puede y que se puede soñar, que es lo que invita la canción. Qué rico poderles compartir esto muy pronto. Yo creo que muy pronto lo vamos a poder hacer. La nueva temporada de cruceros comienza como en un mes, entonces te lo podré compartir para que haga parte también de este podcast de cómo lo pueden alimentar. Y bueno, es una experiencia que nos abre otras puertas también. A Vivi, la fotografía junto con la serigrafía, la impresión, no sé, seguir y seguir soñando. Hay muchas posibilidades siempre y están ahí, y hacerse estas pausas cada cierto tiempo. A veces da susto, pero a veces es rico saber que uno las puede hacer para poder tomar distancia de algo y comenzar a ver todas las posibilidades que tiene un lugar que uno creó y cómo se puede seguir evolucionando y transformando ese lugar. Porque no sé, estamos a veces con mucho miedo de eso, de comenzar algo, de emprender algo o de transformar lo que ya hay. Siempre hay mucho miedo porque nada mejor que lo que uno ya conoce, pero pues en lo desconocido también está todo. Y saben qué me pasa, que como que cada proyecto es nuevo.
O sea, difícilmente hay un proyecto que ustedes puedan decir que es exactamente igual al anterior. Sí, no. Entonces, esto pues que habitualmente se ha llamado la zona de confort, pues aquí como que casi que ni existe, ¿no? Porque Ya. cada vez hay que desafiarse. Qué cosa tan bonita. Otros están esperando eso, ojalá todos sus días se parezcan, ¿cierto? Para no tenerse que reinventar. Qué bonito. Vengan, siempre me he imaginado que hay alguien que nos está escuchando, alguien que está tomando una decisión, alguien que se pregunta si da el paso o no. Este podcast lo escuchan padres de familia, lo escuchan empresarios, lo escuchan seres humanos que están buscando cómo su ser y su hacer se transforman. Pero parándonos en esa persona que está buscando tomar una decisión, ¿ustedes qué le dirían a esta persona en relación a sus propios proyectos? Pues yo creo que hay una cosa que a mí siempre me suena en la cabeza y pues es un dicho también que es como el que no arriesga no gana, ¿no? Es difícil, claramente, no vamos a decir que no es difícil, pero muchas veces para uno poder encontrar nuevas respuestas o hacer algo diferente o que lleguen cosas diferentes a tu vida, pues tienes que hacer las cosas diferente y arriesgarte y dar el paso. Creo que siempre, por más de que pueda ser un riesgo, que pueda resultar no tan positivo, hasta de lo negativo, pues siempre salen cosas positivas y tampoco hay que tenerle miedo a eso, ¿sabes? Ojalá no fuera así el resultado, ¿no? Ojalá fuéramos exitosos, pero hay que ir con un poquito de humildad, siempre con la certeza de saber que estás tomando una buena decisión y saber que estás escuchando tu ser interior, que estás escuchando tu intuición, y si hay algo que te llama y te llama y te llama y te llama, no es gratuito, no es fortuito que haya un llamado tan fuerte y tan constante dentro de ti. Si lo sientes, si eso es lo que está pasando, creo que es más probable que sea un buen resultado a que sea un mal resultado. Pero sí, siempre con la certeza de que vas a dar lo mejor de ti, que vas a hacer todo lo que puedas para que las cosas salgan bien. Y creo que teniendo uno esa certeza, si salen las cosas mal, aunque sea puedes decir, pucha, di todo lo mejor de mí. Dejé la piel en el asfalto y eso, aunque sea, te va a dar esa satisfacción de madre, no me salieron bien las cosas, pero di todo lo que mejor de mí. Yo lo que les diría, pues es eso, como escucharse, creerse a uno mismo, la intuición, el estómago, por eso hablaba desde el estómago, porque pues ahí es donde yo siento mi intuición, pero pues cada quien la sentirá desde el órgano que más se mueve o desde donde más comienza a sonar cualquier mensaje y aprenderse a mover como desde el ser, sin tanto miedo de lo que pensarán los demás y de la aprobación que tenemos que ponemos en tantas personas, porque eso nos hace sentir seguros. Aprendernos a escuchar, yo lo hice en medio de todos los no que habían, que no iba a poder, pero al final, digamos que mis responsabilidades en ese sentido era tener una gata y sobrevivir yo. Hay personas que yo sé que tienen hijos, tienen muchísimo cargo encima de muchas cosas que hace que todo sea más difícil, pero yo creo que en la medida en que se abra una pequeña puerta para hacerlo y uno lo sienta, así tenga mucho peso encima o muchos cargos encima, lo importante es escucharse y hacerlo, porque siempre te va a quedar la duda de qué hubiera pasado si no lo haces y siempre van a aparecer personas que le muestran el camino y es que lo peor que puede pasar si uno toma el camino es que se tenga que devolver si es que no funciona o cambiar de dirección a algo que ni idea, pero no hay nada tan malo como para no arriesgarse a sentirse y a seguir su intuición.
Muchas gracias, Ana y Vivi. Yo particularmente quedo inspirado, quedo súper conectado con las señales. Creo que me iré a mirar qué señales de pronto pues estoy viendo, cuáles no. Invitar también a aquellos que nos están escuchando a que hagan una pausa y se pregunten qué señales les está mandando el universo, el mundo, aquello en lo que tú creas, tus compañeros, tus amigos, no lo sé, y cómo estas señales se pueden convertir en decisiones, en acciones, porque eso también es lo que ustedes nos han mostrado, un sueño que se tangibiliza, se concretiza para que esté al servicio de muchas personas. Ana y Vivi, sé que hasta ahora también hay algún ser humano que desea conectarse con ustedes, saber dónde están, cuáles son sus redes, sus espacios de contacto para desarrollar los proyectos audiovisuales que hay en sus organizaciones. Contemos un poquitito de eso ya para ir cerrando. Bueno, Oleada tiene la sede principal en Cartagena, pero nosotros producimos en cualquier lugar del mundo. Justo el año pasado pudimos hacerlo en la Patagonia, pudimos hacerlo en Los Cabos, que es Baja California Sur. Pudimos tener la oportunidad de recorrer todo Manaure, La Guajira, puntas de Colombia distintas. Nos sentimos capaces de eso, de hacer posible las ideas en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Somos un canal además para cuando quieren filmar afuera, pues poder facturar por medio nuestro y tener, digamos, la facilidad de una empresa colombiana que responde en caso que el cliente sea colombiano. En casting y en locaciones creemos que tenemos un ojo muy diferente y especial para poder contar historias que a veces requieren pues toda esta recreación. Entonces en ese caso también pueden buscar Oleada y descargar en Oleada la responsabilidad de todo, de recogidas de aeropuertos, de hoteles, de un montón de cosas que requieren en una logística de producción, tanto acá en Cartagena, en toda la costa colombiana, como en cualquier lugar del mundo. Y pues nos pueden ubicar, la forma más fácil creo que está siendo Instagram, ¿no? Sí, tenemos Instagram, Facebook, Vimeo. En Vimeo tenemos como nuestro portafolio, donde pueden encontrar todos pues la gran mayoría o los más importantes, los proyectos más importantes para Oleada. También pueden encontrar el teaser de Freddy Marimón, que sería súper bonito que lo pudieran ver y conectar con esa historia. A pesar de que finalmente no realizamos el documental completo, solamente el teaser es súper inspirador. Y bueno, eso también, bueno, importante que es como Ola y Ada, con H intermedia entre la E y la A, Oleada Films. Y así nos encuentran en todas estas plataformas, tanto en Facebook como en Instagram, como en Vimeo. También tenemos el LinkedIn, que también se llama Oleada Films. También encontrarán una pequeña resumen de nuestra historia, aunque esta historia aquí en este podcast está mucho más completa. y nada, esos creo que son los más importantes. Estamos por desarrollar también un poquito un portafolio de casting y de locaciones más que esté a la mano del internet y de la web, que tan pronto lo tengamos lo compartiremos y eso. Y de las experiencias inmersivas, que es esto que acabamos de vivir, pues estamos en el desarrollo, esta es nuestra primera experiencia inmersiva. Estamos en el desarrollo del portafolio de esta experiencia para poderla compartir, esperando que los cruceristas lleguen nuevamente a Cartagena en la siguiente temporada y ahí podamos ya tener una respuesta del público de esta experiencia, pero mientras tanto es algo que también nos inspira. Entonces, museos, obras de arte que quieran ser mostradas de otra forma, y cualquier tipo de experiencia inmersiva que dure un día o un mes o un año. Yo creo que hemos escuchado dos líderes, dos seres humanos que, como lo dijimos desde el inicio, han sabido desafiarse. Un proyecto con una enorme sensibilidad que, insisto, materializa esa sensibilidad en ideas concretas
también me llena de mucha alegría poder darnos cuenta que las organizaciones, independientemente de su tamaño, pueden ser locales, pero pueden estar en cualquier lugar del mundo. Así que, Ana María y Viviana, gracias por habernos traído esta experiencia tan bonita, tan fantástica, y quisiera que ya vayámonos despidiendo. ¿Cuáles serían esas últimas palabras para los que nos están escuchando, Ana y Vivi? Bueno, yo vuelvo a hablar de ese mundo feliz y de poderlo crear. Es un reto cada día levantarse y creer que podemos tener y dibujar ese mundo que nos hace felices. Es un reto porque tenemos que sobrevivir, es un reto porque no todos los días estamos con la misma energía. A veces nos golpean las cosas, nos golpean los momentos, pero siempre de esos momentos en que estamos down o que estamos un poquito abajo, creo que después uno se puede levantar y puede crear el mundo que lo hace feliz. Ojalá, porque creo que todos merecemos vivir en un mundo que creamos y en el que creemos y donde podemos estar mejor. Sí, bueno, eso es súper bonito y súper importante lo que acabas de decir. Para mí, este espacio compartido contigo, pues primero que todo me inspira muchísimo a seguirnos retando, a seguir yendo detrás de nuestros sueños. No siempre hay tanta certeza en las cosas, a veces hay un poquito de duda. Y pues nada, muchísimas gracias, Gabriel, por tener este espacio tan bonito, tan inspirador, a pesar de que, pues lo que digo, a pesar de que somos invitadas de tu podcast, solamente con hablar contigo pues nos hace recordar, ¿no? de dónde nació esta empresa, esta idea, este bebé tan bonito que tenemos. Y cómo seguirlo llevando adelante a tomar esos riesgos, a seguir escuchando nuestra intuición, y no tener miedo porque claro, ya tenemos este inicio, ya logramos algo gigante, y ya es difícil a veces cuando tienes como una seguridad, como una cosa, pero que dentro de tu interior sientes que puedes hacer cosas diferentes y seguirlo llevando, pues te puede a veces dudar, no estar absolutamente seguro, pero este encuentro pues eso me lleva mucho a eso, y te quiero dar muchísimas las gracias por eso. Muchas gracias, Ana y Vivi. Yo creo que ustedes son fiel testimonio de algunos buscan un mundo feliz, otros lo crean. Estoy seguro que detrás de los audífonos o del celular o del portátil de alguien, ustedes han dejado a Gabriel, pero también a otros seres humanos contagiados y conectados de fortalecer y avanzar en sus propios proyectos. Así que, Ana y Vivi, muchísimas gracias. Oleada Films, muchísimas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, si te gustó esto que acabas de escuchar, ve al sistema de podcast de tu preferencia, dale guardar, compártelo con aquellas otras personas que amas y quieres. Y por último, para que ya sí cerremos, los espero en el próximo episodio de La Emoción de Liderar.